Shalom Alejem, estamos reflexionando sobre la vida de nuestro bendito Mashiach, nuestro maestro Yeshua. Hemos venido viendo las bienaventuranzas y según el ciclo que llevamos, el orden que llevamos, ya hoy día estaríamos terminando con las bienaventuranzas. Hoy nos competiría entonces estudiar las últimas dos que están bien relacionadas y vamos a leer de inmediato Mateo 5 capítulo 5 versículos 10 al 12. Dice la escritura: Bienaventurados, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ya aquí podemos ver una pequeña diferencia que hay con algunas de las otras bienaventuranzas. Las otras bienaventuranzas, si nosotros las analizamos, son cosas que nosotros, son cualidades y atributos que nosotros tenemos que lograr alcanzar en nuestra vida. Por ejemplo, ser pobre en espíritu, ser manso, ser un pacificador, ser limpio de corazón, ser un pacificador. Son cosas que nosotros tenemos que lograr ser. Es como, digámoslo así, como un mandamiento, una orden, que tenemos que ser de esa manera. Pero aquí en estas últimas dos bienaventuranzas vemos que es un poco lo contrario. Aquí menciona lo que recibe aquella persona que contiene estas cualidades. Aquí ya la orden no es lograr alcanzar algo, sino que aquí Mashiach termina hablándonos del trato que va a recibir la persona. O sea, el trato que va a recibir una persona que practica la justicia, esa persona va a padecer persecución. La persona que anda practicando los mandamientos, la justicia del Eterno, va a ser vituperados, van a hablar mal de él. Entonces aquí vemos un pequeño contraste que hay en estas últimas dos bienaventuranzas. Ahora, el texto nos decía: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Dichosos los que padecen por causa de la justicia. Bendecidos los que padecen por causa de la justicia. La pregunta que nosotros podemos hacernos es: ¿cómo puedo sentirme dichoso, bendecido, si estoy padeciendo? Es un poco Es un poco contradictorio, ¿cierto? Pero vamos a analizar algunos textos para poder lograr entender esto. Vamos a irnos al libro de Jacob, mal llamado Santiago, libro de Jacob, capítulo 5, versículo 11. Aquí Jacob sigue con esta idea de lo que nos dijo nuestro Mashiach. Jacob 5:11 dice: He aquí, tenemos por dichosos, bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tenemos por bendecido a los que sufren, dice Jacob. Ya vamos a ver qué tipo de sufrimiento. Dice: habéis oído la paciencia de Job. Aquí menciona a Job. Job fue un hombre que padeció, fue un hombre que sufrió en su vida. Y la escritura comienza hablando de Job, comienza describiéndolo cómo era Job.
Vamos a leer un poquito respecto a este personaje, algo breve. Job 1 dice, 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así comienza este libro describiendo a Job en hebreo, Job. Él era un varón perfecto, íntegro, recto. Era temeroso del Eterno y estaba apartado del mal. O sea, era un hombre, se le podría decir también que era un hombre sadik, era un justo, practicaba justicia este varón. Y dice la escritura que este hombre tenía 7 hijos. Dice la escritura también que él tenía muchos bienes. Cuanto a la parte económica, tenía mucho. Y, y dice la escritura que en una ocasión, en una conversación del maligno, el adversario con Hashem, Hashem le dice al adversario, ¿has visto a Job, mi siervo? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Hashem le dice eso al maligno, y el maligno le dice, sí, sí, sí lo conozco, sé de quién me habla, Señor, pero él está así porque tú le has dado de todo. Tú le has dado hijos, le has dado bienes materiales. Él está cómodo. Como que el maligno le dijo al Eterno, cualquiera estaría así. Cualquiera podría estar haciendo las cosas bien si no le falta nada en la vida. Y aquí el maligno le dice, pero si le quita algo, vamos a ver si sigue siendo íntegro, si sigue siendo un varón justo como tú me mencionas, un temeroso de ti. Y aquí el Eterno le dice a Job que, que ponga su mano ahí, pero que no lo toque a él, le dice al maligno. Y aquí podemos ver cuando ya comienzan los padecimientos de este varón justo, de este sadik, de este varón tam, dice la escritura que tam tiene que ver con integridad. Y vemos en la historia, ahí en el relato, cómo mueren sus hijos, cómo pierde todos sus bienes. Vemos también que después él sufre una afección, una, una plaga en su cuerpo, una sarna, dice la escritura. Padece de esto y está por mucho tiempo así. Luego vemos capítulos más adelante que vienen 3 amigos donde él empiezan a hablarle a Job y le dicen a Job que seguramente él está así porque él había pecado, que él tenía que buscar en qué pecó, por qué él estaba así. Y Job le dice que él no había pecado, que él no había hecho nada malo. Quieren hacer lo que él se cuestione. También, bueno, en el momento también aparece su esposa, también le dice que maldiga al Eterno, que, que de nada le había valido ser un varón justo, un varón piadoso. Bueno, y vemos todo lo que vivió, sufrió mucho este personaje. Él tuvo que también defender su integridad delante de estos amigos le decían que él había pecado. Y también viene una conversación con el Eterno, hasta que al final Job siempre se mantuvo ahí en integridad, se mantuvo en integridad, él no pecó, y al final dice la escritura que Hashem le devolvió todo a este varón, incluso le multiplicó. En cuanto a los bienes, dice la escritura que ahora él tenía el doble de antes que padeciese todo lo que vivió.
Entonces aquí vemos el sufrimiento de un sadik, de un justo. Por eso aquí el libro de Jacob nos habla de respecto a los que sufren. Vamos a volver a leerlo. Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por dichosos a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Este personaje padeció, pero sus padecimientos no tuvieron que ver con pecados que él había cometido. Entonces, ¿qué aprendemos? Que se padece, se sufre por hacer el bien. Eso es lo que podemos ver ya con este ejemplo. Se padece por hacer el bien. No necesariamente uno padece cuando comete un pecado, sino que aquí la Escritura dice que también padecen los que hacen el bien. Y los que padecen por esa causa, por hacer el bien, tienen que sentirse dichosos, bendecidos. Y ahí está la historia de Job. ¿Por qué el Eterno dejó la historia de Job? Para que nosotros tengamos esperanza. Recordemos que la Escritura nos dice en Primera de Corintios, creo que 14, dice, todas las cosas que quedaron escritas para nuestra enseñanza quedaron escritas, para que hallemos consolación en aquellas historias que quedaron ahí registradas. Entonces, ¿se padece por hacer el bien? Sí, se padece por hacer el bien. Vamos a seguir viendo otros ejemplos. Primera de Pedro también sigue con esta idea. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Dice, si sois vituperados por el nombre del Mashiach, sois bienaventurados, sois bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El nombre de Mashiach. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como seguidor del Mashiach, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí está lo que venimos hablando. O sea, se padece por hacer el bien, también se padece por hacer el mal. Pero aquí la carta de Pedro, él dice que ninguno padezca por homicida, por hacer el mal, por ser un ladrón, un malhechor. Aquel que padece por eso no es bienaventurado, no es dichoso, pero el que padece por causa del Mashiach debe sentirse bendecido, con dicha. Primera de Pedro, aquí mismo, capítulo 3, versículo 14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dichosos sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Aquí sigue con la misma idea Pedro. Si, si alguien padece por causa de la justicia, esa persona es dichosa, es bendecida. Volvamos aquí a Mateo, las palabras de nuestro maestro, nuestro Mashiach, Yeshua. Dice él, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aquí el Mashiach nos dice, gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí vamos a ver un poquito respecto a los profetas. Los profetas también padecieron por hacer el bien. Ellos también padecieron por causa de la justicia, pero estamos hablando de la justicia divina, la justicia de Hashem. Veamos un poquito respecto a los profetas. La escritura, si nosotros analizamos la escritura, podemos claramente darnos cuenta que el Eterno instituyó varios oficios. Uno de ellos es el oficio de la realeza, otro es el oficio sacerdotal, y también está el oficio del profeta, la profecía. Estos tres oficios cumplen un rol fundamental dentro de nuestro pueblo. El hecho de que haya un rey, la monarquía, eso establece que haya justicia en la sociedad. También tenemos la figura del sacerdocio. El sacerdocio está encargado de realizar el servicio a Hashem, a Avodat Hashem. Ellos se encargaban de sacrificar los animales, de la alabanza, de instruir al pueblo. Pero también estaban los profetas. Y la escritura aquí, Mashiach nos dice que los profetas padecieron. Por eso es necesario ver un poquito respecto a los profetas. ¿Qué tarea ejecutaban los profetas? Partamos por ahí. ¿Cuál era la misión que ellos tenían que realizar? El profeta. Primero, varios puntitos interesantes que nosotros podemos ver en la palabra del Eterno. Ellos, el profeta, como punto uno, el profeta confrontaba la idolatría en el pueblo. Esa era una de las cosas que hacía el profeta, confrontar la idolatría. Y hay muchos ejemplos que nosotros podemos ver, pero hay uno que es muy conocido, que es la historia del profeta Eliyahu, profeta Elías. Dice la escritura que Elías apareció en un tiempo muy lamentable, eh, que estaba atravesando nuestro pueblo. La escritura dice que el pueblo en aquel entonces, cuando apareció Elías, el pueblo estaba adorando a Baal. Ese tiempo reinaba el rey Acab con su esposa Jezabel. Y dice la escritura que en una ocasión Elías, bueno, empezó a confrontar la idolatría al pueblo y le dijo una palabra que es muy conocida. Dice, Primera de Reyes 18:20, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Hashem es Elohim, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Aquí Elías le dice al pueblo, aquí que está confrontando directamente a los hijos de Israel. ¿Hasta cuándo van a estar entre estos dos pensamientos, en que servir a Baal, servir al Eterno? Y aquí les dice al pueblo que toma una decisión. Si creen que Hashem es el Elohim, sírvanle. Pero si creen que Baal lo es, sírvanle a Baal. Y aquí vemos todo lo que pasó cuando Elías confronta al pueblo de Israel y a los profetas de Baal. Y aquí cuando cayó fuego del cielo, dice la escritura, y el Eterno se manifestó y demostró que Hashem era el único y gran Dios. Entonces, esa era uno de las cosas que hacía el profeta.
profeta confronta la idolatría. Otra función que llevaba a cabo el profeta era confrontaba la espiritualidad del pueblo. Aquí podemos remontarnos a algunas palabras, como por ejemplo cuando Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquí Isaías, como profeta, estaba confrontando la espiritualidad del pueblo. El pueblo no estaba espiritualmente bien. Dice Isaías, de labios solamente me honran, pero el corazón está apartado. Más adelante en el Brihadashá también se mencionan las mismas palabras. ¿Qué más hacía el profeta? Como punto 3, el profeta confronta a los reyes y a los sacerdotes. Tenemos un ejemplo, la historia de David. Dice la escritura que cuando David pecó, vino un profeta a confrontar a David y ayudar a David a que se arrepintiera. Ese fue el profeta Natán. Natán vino de David y confrontó al pueblo, perdón, confrontó el pecado que había cometido este rey. Entonces hasta ahí llevamos 3 puntos, 3 cosas fundamentales que hacía el profeta. Dijimos, confrontaba la idolatría, confrontaba la espiritualidad del pueblo y también confrontaba a los reyes, a los sacerdotes, a los líderes de la nación. Otra de las cosas que hacía el profeta era que confrontaba las injusticias sociales que había en el pueblo. Aquí podemos ver al profeta Amós. El profeta Amós, él menciona ahí en el libro de Amós que el pueblo estaba desamparando al pobre, a la viuda, y se estaba torciendo el derecho judicial. Amós también aquí está recriminando al poder judicial que se estaba haciendo distinción de personas, lo que tenían prohibido hacer los jueces. Como dice el texto ahí, la Parashá Shoftim dice, no verás rostro. A la hora de emitir un juicio, no verás rostro. Y ellos torcían el derecho judicial, como se ve hoy en día en nuestros países, lamentablemente. ¿Qué hacían también los profetas? Los profetas interpretaban a la luz de la palabra los juicios que vendrían al pueblo. Tenemos el profeta Ageo, que él menciona lo que iba a suceder con el pueblo de Israel, con Judá, por los pecados que habían cometido y lo que le iba a venir. Vemos cómo Ageo reprende la infidelidad del pueblo y lo que le iba a venir a este pueblo, ¿cierto? Al pueblo de Israel. Y también, por último, podemos ver que los profetas, dentro de todas estas funciones que ellos cumplían, también ellos hablaron sobre la venida y sobre la vida de nuestro Maestro, nuestro bendito Mashiach Yeshua. Por ejemplo, Miqueas anunció el lugar del nacimiento del Maestro. Él dijo que iba a ser en Belén de Judea. Isaías, por ejemplo, habla de su ministerio, Isaías 61, y luego Mashiach cita ese texto. Mashiach dice en una ocasión cuando entró a la sinagoga, sacó el rollo de Isaías y Mashiach dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para dar sanidad. Entonces aquí Isaías vemos que habla sobre el ministerio que iba a tener nuestro Mashiach, lo que él iba a venir a hacer a la tierra, y también nos habló de sus padecimientos, Isaías 53. Entonces esta era la función del profeta, y producto de todas estas cosas que acabamos de ver, el profeta padeció. Los profetas tuvieron una muerte terrible. Hay profetas que lo cortaron en dos con una espada, tuvieron muertes terribles.
La pega del profeta era una pega que era muy mal vista para la sociedad, para el pueblo. Al pueblo no le gustaba que viniera, que se levantara un profeta y confrontara las prácticas que ellos estaban llevando. Al pueblo no le gustaba que se levantase un profeta y confrontara las injusticias sociales que estaban ocurriendo ahí en el pueblo. Claramente podemos decir que los profetas no eran queridos. Los profetas, no es como el profeta de hoy en día, que el profeta de hoy en día anda en limusina, eh, duerme en los mejores hoteles, cuando va a una ciudad hacen parafernalia, que viene tal profeta, carteles, de todo. En aquellos tiempos, el profeta bíblico es todo lo contrario, no era querido. El profeta bíblico era una piedra en el zapato para las personas de ahí, para el pueblo, para los reyes, para los sacerdotes también en una ocasión. Era una piedra en el zapato el profeta. Debido a todo esto, entonces, el profeta padeció por practicar justicia, por decir la verdad. Por eso aquí Mashiach nos dice, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Gócense, alégrense si ustedes están padeciendo, porque van a tener un gran galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. La sociedad no nos quiere a nosotros. El Estado no nos quiere a nosotros los hijos del Eterno. Ellos quieren aprobar leyes contrarias a la palabra de Dios, leyes opuestas totalmente a la naturaleza de Hashem, naturaleza humana. Ellos quieren, las leyes que estamos viviendo hoy en día son leyes donde un hombre quiere convertirse en mujer, transgénero, ¿cuántos títulos hay? Directamente, como dice el libro de Romanos, la naturaleza divina, lo que el Eterno dejó como algo natural, están torciendo lo natural. Entonces, vemos que la sociedad, en el mundo en que vivimos hoy en día, nosotros para las personas, para el Estado, somos una piedra en el zapato, porque nosotros también profetizamos. Si bien no nos levantamos como estos profetas que el Eterno levantó, pero nosotros profetizamos. Cada persona que hable de la palabra del Eterno está profetizando. Esta es la palabra profética. Rab Shaul, conocido como apóstol Pablo, él dijo, yo quisiera que todos profeticen. Es mejor que todos profeticen, o sea, que todos hablen de la palabra de Dios. Entonces, nosotros vamos a padecer producto de todo lo que hemos hablado ahora. Todo lo que está surgiendo hoy en día en la sociedad, la música, es opuesta a la voluntad del Eterno, las modas que hay, las leyes que quieren aprobar, incluso hay deportes que son contrarios a la voluntad del Eterno. Entonces, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Ser valiente, seguir esforzándonos en hacer el bien, en practicar la justicia. Estas palabras que nos dejó nuestro maestro son palabras que nos tienen que traer esperanza a nuestra vida. Confianza, emuná, bitajón, confianza, fe. El libro de Primera de Pedro 3:14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre. Ojo ahí,
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí en entre paréntesis, esto entre paréntesis, hay mucho caos con respecto a algunos puntos de vista de la escritura, hay mucho caos. La escritura dice que hay que presentar defensa, pero ojo que dice con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ojo, ojo, hay que tener cuidado ahí porque he visto muchos maestros que ofenden a otros maestros porque no creen lo mismo que ellos. Ya, esto como entre paréntesis debido a lo que estamos viviendo. Entonces, versículo 16 dice, teniendo una buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en el Mashiach. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también el Mashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó al espíritu encarcelado. Entonces, ¿qué tenemos que aprender con esto? ¿O qué nos tiene que motivar? Que sigamos adelante, que sigamos firmes ahí en la roca que es Mashiach, sigamos guardando los mandamientos, sigamos guardando la Torá, sigamos guardando Shabbat, sigamos guardando las Moadim, sigamos ahí firmes, hermanos. Venga lo que venga. ¿Vamos a padecer? Sí, vamos a padecer, hermano. Vamos a padecer producto de guardar Torá. De hecho, algunos ya padecen en la casa. Cuando empezaron a guardar Torá en la casa, cuando empezaron a guardar los mandamientos, cuando empezaron a santificarse más, la guerra empezó de inmediato en la casa, con la esposa o con el esposo o con los familiares. Pero hay que seguir firme. Y si usted está padeciendo ahora, producto de guardar los mandamientos, producto de que se está santificando, siéntase bendecido, porque así padecieron también, dice el texto, los profetas, así también padeció nuestro maestro Yeshua. Los apóstoles también, los talmidim de Yeshua también padecieron. Dice, hay una historia, parte de la historia de los padres de la iglesia, dice que Pedro murió crucificado al revés. Ellos padecieron. La escritura, Yeshua le dijo a sus talmidim que ellos van a tener vida en abundancia. Pero cuando les dijo que iban a tener vida en abundancia, no se refería a la vida física, se refería a la vida eterna. Así que tengamos esa esperanza, tengamos la esperanza de que aquí vamos a padecer en algún momento, vamos a sufrir por hacer el bien, pero no nos atemoricemos, sigamos practicando el bien. Me vino un texto a la mente, a ver si lo encontramos rápidamente. En un segundito. A ver si lo encuentro. No quiero decir de memoria porque quiero leerlo. Aquí está. Hebreos, la carta de los Hebreos. Aquí el escritor, Hebreos 10:35, dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, dice aquí el escritor, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Baruch Hashem. Y no tardará.
Palabra hermosa. Me emociona estas palabras, hermano. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocedieres, no agradará mi alma, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Baruch Hashem. Confiemos, hermano, confiemos, venga lo que venga. Si vamos a padecer, busquemos tener confianza en el Eterno. No descuidemos la lectura, no descuidemos la oración. No apaguemos esa llamita que el Eterno puso en nosotros. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá. Baruch Hashem, no tardará. Bendito sea el Eterno. Que el Eterno les bendiga, mis hermanos. Que estas palabras que nosotros hemos leído, que hemos reflexionado respecto a las bienaventuranzas, puedan alentarnos a seguir adelante, puedan alentarnos a seguir buscando del Santo bendito, Baruch Hashem. Dejamos hasta aquí entonces esta reflexión y que el Eterno les bendiga. Ánimo, sigamos adelante, confiando en aquel que nos dio la vida. Baruch Hashem, Shalom Aleichem.